10 de octubre de 2025, exactamente a las 4:30 de la mañana en el puerto petrolero de Tups-Krasnodar-Krai. El sistema de defensa costera de TUAPS se activó de inmediato. Las sirenas resonaban sin cesar en todo el sector de comando ruso. Segundos después, el radar de largo alcance Horizon X, conectado directamente a una base de defensa clasificada, confirmó la aparición de dos señales no identificadas en la pantalla. Tenían secciones transversales de radar extremadamente pequeñas y se desplazaban hacia Novorossiysk y Sochi a unos 40 km. Sin señal de identificación, sin datos AIS, sin coincidencia con ninguna embarcación de patrulla o civil en la zona. Aparecieron repentinamente a solo 6 millas de distancia, con una carga útil total estimada automáticamente en más de 300 libras de explosivos de alta potencia. Se declaró un protocolo de emergencia. Amenaza inminente, alta velocidad, intención clara. En solo 30 segundos tras la confirmación, la red de defensa costera cambió al modo de combate total y operó casi sin fallos. El radar de control de fuego Sigma 9 desde las baterías de defensa aérea a gran altitud alrededor de Krasnodar comenzó a barrer las aguas del sur. A media y baja altitud, los cañones gemelos de 25 mm OE 402 del sistema Sentinel-2 abrieron fuego disparando 800 rondas por minuto directamente hacia el horizonte. Desde la costa, ametralladoras pesadas de 14.5 mm a lo largo del rompeolas se unieron al ataque. Solo 3 minutos después, ambos USBs, vehículos de superficie no tripulados no identificados, explotaron desapareciendo del radar. En un búnker de comando cerca de Sochi, a unas 55 millas de Tups, un joven suboficial vio desvanecerse la última señal del objetivo en su pantalla e informó inmediatamente al cuartel general. Área asegurada. Todos los objetivos neutralizados. Ese informe, cuando llegó al alto mando, marcó el ocaso de su carrera. Lo que creyeron que era una victoria fue en realidad una trampa mortal, meticulosamente preparada por Kiev, y Rusia había caído directamente en ella. Cada aspecto de cómo operaba la red de defensa del puerto de Tups, su tiempo de reacción, densidad de fuego y comportamiento de seguimiento de objetivos había sido completamente registrado. Todas las señales de radar, telemetría de armas, ángulos de disparo e incluso los puntos ciegos de detección fueron transmitidos directamente al centro de comando de operaciones ubicado a más de 310 millas de distancia en una instalación subterránea cerca de Odessa, Ucrania. Allí oficiales ucranianos monitorearon todo el enfrentamiento a través de cámaras infrarrojas montadas en los USBs, señuelo los mismos que las defensas costeras de Rusia acababan de destruir en lo que fue esencialmente un ejercicio táctico forzado. Eran precisamente dos USB Sea Stalker equipados con cámaras IR montadas en la parte frontal que transmitían video en vivo al comando a través de canales cifrados unidireccionales. Sus cascos de fibra de carbono y materiales compuestos no solo reducían la sección transversal de radar a 0.15 metros cuadrados, sino que también permitían una producción en masa a bajo costo. Decenas de estas unidades podían construirse rápidamente en talleres costeros ocultos suficientes para abrumar el sistema de radar enemigo. Estaban precargados con mapas de terreno digitales, avanzando hacia la costa a 40 mph completamente por debajo de los umbrales de detección efectivos. Pero cuando se acercaron a 6 millas, las reglas cambiaron. De estar en modo sigiloso, pasaron a la fase de activación de reacción. Equipados con simuladores de firmas térmicas, reflectores de radar y transmisores de señales falsas, pusieron a prueba los límites de toda la red de detección de TUPS. Exactamente como estaba planeado, la red de defensa de TUPS se activó y desató un fuego denso. Radares, cañones antiaéreos y ametralladoras pesadas dispararon al unísono. Los Sea Stalkers no respondieron al ataque. Murieron cumpliendo su papel, el movimiento inicial de un juego mucho más grande. Para Rusia parecía una defensa impecable. Para Ucrania fue un sacrificio de peón para crear espacio, una estrategia de señuelo diseñada para obligar al enemigo a revelar su patrón de fuego
y la disposición de su defensa costera. Mientras tanto, la verdadera arma mortal ya se acercaba desde otra dirección, justo cuando todo el sistema de defensa había sido engañado. Exactamente a las 4:35 de la mañana, mientras las defensas aéreas rusas seguían descargando su tercera andanada contra los abanicos de radar, una formación de 4 USVs, Sea Hunter, se deslizó a través del hueco no cubierto, acercándose al puerto desde el lado del mar. Allí 2 enormes petroleros de la llamada Flota Oscura estaban amarrados cerca del muelle. Gigantes de acero, que pesaban decenas de miles de toneladas, yacían dormidos como bestias, esperando millones de barriles de crudo, que serían bombeados a través del laberinto de tuberías del muelle. Entre ellos destacaba el Black Wave, un petrolero de 120,000 dedos de que enarbolaba la bandera liberiana, registrado bajo una empresa fantasma en Chipre. A Kiev le encantaba atacar objetivos como este, porque según informes financieros de Washington, los ingresos del petróleo eran la única línea de vida de Putin para mantener a flote su tesorería. Ahora la formación de Sea Hunter se había acercado a menos de 3 millas del muelle, preparándose para el golpe mortal. El grupo de ataque estaba compuesto por 6 USVs lanzados desde una nave nodriza, encubierta disfrazada como un viejo carguero civil. La embarcación tenía unos 165 pies de largo, con un casco de madera desgastado pintado en tonos oxidados y sin marcas militares. Llevaba a bordo un conjunto de guerra electrónica de pulso sombra para enmascarar emisiones y reducir la probabilidad de detección por radares costeros o sensores ELINT enemigos. En su cubierta había 6 USVs divididos en 2 grupos de misión. 2 señuelos Sea Stalker fueron lanzados primero dirigiéndose hacia Novorossiysk y Sochi para distraer, provocar y desencadenar la respuesta de alerta temprana de Rusia. Los 4 restantes, el grupo de ataque principal, Sea Hunter, se mantuvieron atrás, recalibraron sus trayectorias y luego cambiaron al modo de ataque. Cada uno llevaba más de 660 libras de explosivos direccionales que se detonaban al impactar o por comando remoto. Sus objetivos no eran cañones costeros, radares o buques de guerra, sino los nodos de bombeo, los puntos de conexión entre los tanques de almacenamiento y las líneas de transferencia de alta presión. Los puntos cuya destrucción podría paralizar todo el puerto de exportación de petróleo durante días, incluso semanas. Golpear estos puntos significaba una devastación mucho mayor que atacar los tanques de combustible. Era el punto débil crítico en la infraestructura energética de toda la región de Krasnodar. La nave nodriza alcanzó su punto de lanzamiento a unas 12 millas del objetivo. A las 3:40 de la mañana, inmediatamente después de que todos los USVs fueran desplegados, se separaron y aceleraron por sus rutas preprogramadas. Una vez cumplida su tarea, la embarcación se retiró de manera segura. Su curso de retorno fue astutamente camuflado, mezclándose con el tráfico civil real, utilizando señales de identificación falsas y velocidad de crucero normal para evitar el rastreo. 30 minutos después, desapareció completamente de los radares civiles y militares. Exactamente a las 4:45 de la mañana, los 4 Sea Hunters alcanzaron la distancia de ataque al puerto. Aceleraron simultáneamente. Sus propulsores a chorro rugieron al máximo rendimiento. La velocidad saltó de 40 mph a 56, aproximadamente 82 pies por segundo. El agua explotaba detrás de ellos. Estelas blancas cortaban el mar oscuro. Distancia al objetivo 1.2 millas. La última batería activa de cañones Sentinel-2 comenzó a girar sus cañones. Los 2 sistemas Panzer aún no habían recargado tras gastar su munición en los drones señuelo. A menos de 2,600 pies, los 4 USB suicidas comenzaron a dividirse en 2 grupos. 2 de ellos viraron hacia la estación de bombeo, el corazón logístico del sistema de tubes. Los otros 2 mantuvieron su rumbo central, apuntando al centro de control y los petroleros. En el momento en que los 4 USVs fueron detectados cargando hacia el puerto, los operadores de Sentinel, en pánico, emitieron una orden de fuego de emergencia.
6 misiles 46 salieron disparados de sus tubos de lanzamiento, arqueándose hacia el cielo, con órdenes de destruir objetivos de superficie a corta distancia. Pero los Sea Hunters eran demasiado bajos, demasiado rápidos y estaban demasiado cerca. La batería Sentinel solo logró fijar el primer objetivo a una distancia de 1000 pies antes de que golpeara la estación de bombeo. La intercepción tuvo éxito, pero fue el último momento de triunfo para los defensores de TUPS esa mañana. El Sea Hunter restante no se desvió. Mantuvo su rumbo y se estrelló directamente contra el edificio de control principal del sistema de coordinación central del puerto. Velocidad de impacto 56 mTMP. La ojiva termobárica H-59 detonó en el instante del contacto. En un parpadeo, la explosión consumió todo el oxígeno dentro de la estructura sellada. La sonda de presión destrozó paredes de concreto y paneles de acero, lanzando gabinetes de control electrónica y todo el sistema operativo al caos. El puerto ya no tenía un cerebro central ni comando electrónico. A exactamente las 4:46 minutos y 18 segundos de la mañana, justo después de la detonación del edificio de control, el tercer Sea Hunter se acercó desde el flanco izquierdo, manteniendo su línea de ataque hacia el complejo de tuberías de alta presión que conectaban los tanques de almacenamiento con el muelle. Su objetivo, las principales tuberías de alta presión que conectaban los tanques al embarcadero. El USB se acercó en un ángulo casi perpendicular para máxima penetración. 2 segundos después, impacto a 55 mPa. La explosión destrozó el sistema de conductos principal, reduciendo instantáneamente la presión de combustible en toda la red. Las válvulas de emergencia no respondieron. El combustible comenzó a retroceder hacia los tanques de almacenamiento, derramándose por el área del manifold. Un fuego se encendió en 20 segundos. El cuarto y último Sea Hunter no alteró su curso. Mantuvo su trayectoria programada original fijada en el petrolero Black Wave, amarrado en el muelle número 3 de TUPS. En ese momento, el Black Wave había completado aproximadamente el 90% de su carga. Sus compartimentos principales estaban llenos y el sistema de distribución funcionaba a máxima presión. El casco estaba firmemente anclado a los puntos de amarre, preparándose para las verificaciones finales de salida. Pero ese barco nunca abandonaría TUPS. A exactamente las 4:46 minutos y 29 segundos de la mañana, el Sea Hunter número 4 embistió el casco directamente debajo del puente, justo donde se encontraban los circuitos principales de energía, los sistemas de control de temperatura y los controles del puente. El impacto desencadenó la ojiva termobárica H-59, diseñada para detonar dentro de compartimentos confinados. La explosión aniquiló todos los circuitos eléctricos, incineró los equipos de comunicación y cortó los enlaces con la energía de respaldo. Momentos después, todo el sistema de supresión de incendios quedó fuera de servicio. La embarcación se convirtió en un ataúd de acero que contenía decenas de miles de toneladas de combustible volátil sin protección interna. Las llamas alcanzaron la bahía de combustible del centro del barco, donde los tanques estaban completamente presurizados. El calor aumentó tan rápidamente que las capas de aislamiento en las paredes de acero comenzaron a desprenderse en láminas. 10 segundos después, una explosión secundaria estalló en el interior del casco, probablemente causada por la ignición de vapores en el espacio confinado sobre los tanques. El fuego se extendió desde la popa hasta la cubierta principal. La presión creciente forzó la ruptura de las tapas de ventilación, expulsando densas columnas de humo negro. El combustible comenzó a filtrarse al mar. El agua circundante se volvió resbaladiza con petróleo. Cuando las llamas tocaron la mancha de petróleo, cintas de fuego corrieron por la superficie girando y curvándose como corrientes vivas de llamas rodeando todo el casco. No había forma de contenerlo. El Black Wave ya no era un petrolero. Era una bomba flotante que ardía compartimento por compartimento. En 90 segundos, todo el puerto de TUPS, desde la estación de control hasta el sistema de bombeo y la red de tuberías hasta el petrolero estratégico, fue golpeado en sus puntos vitales. Horas después, los oficiales de defensa rusos anunciaron que todos los drones de superficie hostiles
habían sido destruidos durante la noche y que todas las amenazas habían sido neutralizadas. Pero esas afirmaciones no significaban nada comparadas con lo que el mundo vio a continuación: imágenes de un puerto envuelto en humo, un petrolero en llamas en el muelle de combustible y daños valuados en cientos de millones de dólares. Este objetivo no fue elegido al azar. TUPS manejaba aproximadamente el 12% de las exportaciones de petróleo por mar de la región. El petrolero destruido tenía una capacidad de aproximadamente 800,000 barriles, sirviendo como un enlace clave en la flota oscura, utilizada para eludir sanciones internacionales. El valor anual de las exportaciones de petróleo del puerto se estimaba en 12,000 millones de dólares. El petróleo de TUPS era más que carga. Era una línea de vida estratégica que fluía a través de rutas de envío encubiertas y redes financieras opacas. Cerrarlo significaba asfixiar la logística de financiación de toda la campaña militar. Con un rendimiento promedio de 250,000 barriles por día, incluso una breve interrupción en TUPS se traducía en pérdidas de 25 a 35 millones de dólares diarios. Una declaración oficial llegó solo después de que las imágenes del puerto en llamas inundaran los medios internacionales. Para entonces no había opción más que confirmar que el ataque había ocurrido y que sus consecuencias fueron catastróficas. Esa mañana, mientras TUPS operaba a plena capacidad, las defensas rusas nunca anticiparon un asalto desde el mar a tan corta distancia. Durante años, la red de defensa de TUPS Sochi Galénica había sido diseñada bajo una suposición fija: cada amenaza vendría desde arriba, desde lejos y a través de dominios de alta tecnología. Un ataque lanzado a nivel del mar por pequeñas embarcaciones inteligentes y de bajo perfil desde solo 12 millas de la costa estaba completamente fuera de ese paradigma estratégico. Ese punto ciego fue la oportunidad. La nave nodriza pasó desapercibida. Los USVs nunca fueron detectados temprano. Los radares no tuvieron tiempo. Una ventana estrecha, solo unos minutos, se abrió y eso fue suficiente para paralizar toda una infraestructura. Al amanecer del 10 de octubre, los radares seguían activos, los enlaces de datos aún abiertos, pero los Sea Hunters ya habían golpeado y explotado ante sus ojos. Los misiles tierra-aire no pudieron fijar el blanco. Los cañones costeros no pudieron recargar. Los operadores ni siquiera pudieron procesar lo que acababa de suceder. En el papel, la red de defensa de TUPS era densa. En la realidad, todo lo que se necesitó fueron 12 millas, un casco de madera pintado de óxido y una trayectoria rasante sobre el mar, e incluso una fortaleza podía caer. Fortaleza podía caer. Fortaleza podía caer.